Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Esta noche en Estambul nadie esperaba lo que ocurrió. Esla Turkolu abandonó el camerino al escuchar la voz de Halil İbrahim Ceylan cantando en el escenario. Una escena que dejó a todos sorprendidos y que, según muchos, fue una reacción puramente emocional, imposible de disimular. Lo que parecía una noche más en una gala de premiación se convirtió en un episodio lleno de tensión, recuerdos y sentimientos no resueltos. Todo comenzó cuando Halil subió al escenario para interpretar una canción que, según los presentes, hablaba de una historia que vivió intensamente. Su voz resonaba con fuerza, pero también con una melancolía que llenó el aire. Esta canción es para quien dejó una huella que el tiempo no ha podido borrar, dijo antes de comenzar. En ese preciso instante, según testigos, Esla, que se encontraba entre bastidores esperando su turno para presentarse, se quedó inmóvil. Por unos segundos, su rostro reflejó sorpresa, luego tristeza, y finalmente decidió salir del lugar sin decir palabra. Los periodistas que se encontraban cerca del camerino aseguran que Esla caminó rápido hacia la salida mientras un asistente trataba de detenerla. «Esla, ¿estás bien?», le preguntó. Ella solo respondió con un susurro, «No puedo escucharlo ahora». Esa frase fue suficiente para encender todas las alarmas entre los fans. Las redes sociales explotaron minutos después, con miles de comentarios que aseguraban que la actriz todavía no ha superado lo que vivió con Halil. Mientras tanto, Halil continuó su actuación sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo detrás del escenario. Su voz sonaba temblorosa al pronunciar las últimas frases de la canción. Algunas historias no terminan, solo se detienen en el silencio. El público lo ovacionó, sin saber que, a pocos metros, la persona a la que iba dirigida esa melodía había decidido marcharse. Según una fuente cercana a la producción del evento, Esla evitó regresar al recinto incluso después de que terminara la presentación. Se la veía muy afectada. Dijo que necesitaba aire, que no podía permanecer en el mismo lugar, afirmó. Otro testigo aseguró que la actriz permaneció en su coche por varios minutos antes de que su chofer arrancara. Su mirada, según quienes la vieron, reflejaba un torbellino de emociones. La prensa turca no tardó en buscar la versión de Halil İbrahim Ceylan. Cuando le preguntaron si su canción tenía un destinatario, el actor y cantante respondió con serenidad, aunque su voz dejó entrever una emoción contenida, las canciones siempre tienen un alma. Algunas veces esa alma tiene nombre, pero no hace falta decirlo. Los periodistas insistieron, pero Halil se limitó a sonreír y agregar, si alguien sintió algo al escucharla, entonces todo valió la pena. Horas después del evento, las imágenes comenzaron a circular por todas partes. Un video tomado desde el público mostraba el momento en que Esla cruzaba por detrás del escenario justo cuando Halil decía las últimas palabras de su canción. La coincidencia temporal parecía casi una coreografía del destino. Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, ella aún lo ama, no se puede fingir esa reacción, esa canción fue para ella, todos lo sabemos. Mientras tanto, Halil se retiró del escenario en silencio, sin detenerse a celebrar ni dar entrevistas. Detrás del telón, se acercó a su guitarrista y le dijo en voz baja, ella estaba aquí, ¿verdad? El músico asintió sin decir palabra. Halil se quedó quieto, mirando al suelo, antes de añadir, entonces todo tenía sentido esta noche. Aquellos que presenciaron la escena aseguran que el actor permaneció varios minutos en el camerino, en silencio, con la guitarra aún colgada y los ojos fijos en el vacío. Fuera del recinto, los fanáticos se agrupaban esperando alguna declaración. Esla no volvió a aparecer. Su coche se perdió entre el tráfico de Estambul, dejando tras de sí una sensación de vacío. Los reporteros intentaron contactarla a través de su representante, pero solo obtuvieron una breve respuesta. Esla Turkolu agradece el apoyo del público, pero no hará declaraciones por ahora. Los seguidores interpretaron ese silencio como un grito contenido.
En los foros y cuentas de fanáticos comenzaron a circular teorías sobre el significado de la canción. Algunos recordaron una entrevista antigua en la que Alil confesó, hay personas que no se olvidan, aunque pasen los años. Otros encontraron coincidencias entre la letra de la canción y frases que ambos habían compartido en redes durante su relación. Al día siguiente, los medios turcos abrieron con titulares contundentes, Esla y Alil, el reencuentro que nadie esperaba, una canción, una herida y un adiós en silencio. En programas de televisión, los panelistas debatían sobre si lo ocurrido fue una simple coincidencia o una muestra evidente de que entre los dos aún queda algo sin resolver. Una periodista del evento afirmó haber visto a Alil mirando hacia la zona donde Esla solía estar antes de comenzar su interpretación. Parecía buscar algo o a alguien. Su expresión cambió completamente cuando empezó a cantar, aseguró. Horas más tarde, Alil publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram, una imagen en blanco y negro del escenario vacío, acompañada de una frase que conmovió a todos, hay canciones que no se cantan, se viven. En cuestión de minutos, los seguidores de ambos comenzaron a comentar. Es para Esla, escribió una fan. Esa frase solo puede venir de alguien que aún siente, añadió otra. Esla, por su parte, publicó una fotografía desde su casa, una taza de café sobre una mesa, junto a un libro abierto. Sin texto, sin explicación. Pero los fans más atentos notaron algo en la imagen. El fragmento visible del libro decía algunas despedidas no son el final, sino una pausa necesaria. La conexión entre ambas publicaciones incendió nuevamente las redes. Los seguidores comenzaron a crear montajes, comparando frases, canciones y gestos. Muchos aseguraban que ambos artistas estaban enviándose mensajes indirectos a través de sus publicaciones. Días después, durante una entrevista con un canal digital, Alil fue nuevamente cuestionado sobre esa noche. Su respuesta fue corta, pero cargada de sentimiento, a veces el escenario es el único lugar donde uno puede decir lo que calla. Al escuchar esas palabras, los fans no pudieron evitar emocionarse. Una fuente cercana al entorno de Esla aseguró que la actriz vio el video de la actuación más tarde, en casa, y que rompió en lágrimas. Ella no esperaba escucharlo decir algo así. Le removió muchas cosas del pasado. Dijo, pensé que ya no me dolería, reveló la fuente. Mientras tanto, los medios siguen atentos. Se rumorea que una nueva coincidencia podría volver a unirlos en un próximo evento televisivo. Los fanáticos, fieles a esta historia de amor y distancia, esperan con ansias ese momento. Porque, como dicen en redes, cuando dos almas no cierran su historia, la vida se encarga de escribir otro capítulo. ¿Y tú, qué piensas de lo ocurrido entre Esla y Alil? ¿Crees que fue una simple reacción o un sentimiento que aún no ha desaparecido? Déjalo en los comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Aquí seguiremos contándote todo sobre tus estrellas favoritas.